Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León. A nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio, yo le agradezco por favor su atención como cada mañana a esta hora en la que tenemos la oportunidad de charlar con la gente que hace posible la vida social, política, económica, cultural y de toda índole en nuestro estado. Tengo el gusto de recibir aquí en este estudio de nueva cuenta al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz. José Luis, ¿cómo estás, presidente? Muy buenos días a todo el auditorio. Entrando un poquito en materia, este lunes iniciaron ustedes una campaña que tiene que ver con el migrante. ¿En qué consiste esta campaña? Obviamente está dirigido a la gente que transita por nuestro país en dirección a los Estados Unidos, pero ¿cuál es el propósito principal de esta campaña? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Mira, es una campaña que lleva por nombre El Plan es Tener un Plan. Es un nombre de una campaña que ya había arrancado la Comisión Nacional, pero en otra modalidad. Es decir, estamos agregando nuevos materiales, es decir, una segunda temporada, una segunda etapa de esta campaña, que es en información en audio-video. ¿Qué implica esta campaña? Mira, básicamente dos objetivos. Uno, a través de videos, de cápsulas de 2 minutos a 3, que son en lo que fluctúan temporalmente, proporcionar consejos prácticos, pero también visibilizar el derecho que protege y que gira y que regula en torno a la situación o a la condición de ser migrante, de estar en condición de migrante. Y básicamente, ¿qué se pretende? A través del mismo derecho, que las propias personas conozcan qué derechos los pueden proteger, qué derechos tienen en su condición de migrante, pero también, desde luego, qué pueden invocar frente al riesgo de una deportación. Es decir, que estas cápsulas están elaboradas considerando el propio derecho norteamericano. Es decir, el objetivo es que se puedan defender con el propio derecho norteamericano y va dirigido en 3 grandes rubros. Un rubro básicamente es cuando estás tú frente a un riesgo de una deportación. Por lo tanto, estamos hablando ya de migrantes que están en los Estados Unidos, pero en una condición legal precaria. Otra etapa es los derechos que giran ante ti, ya enfrentando un proceso de deportación. Y una tercera parte de estas cápsulas es ya en tu regreso a México. ¿Qué hacer desde el momento en que pisas por primera ocasión de regreso el territorio mexicano? Siendo deportado, indudablemente. Entonces, en esas 3 vertientes están las cápsulas. Quiero decirte que son 40 cápsulas. No están elaboradas en un lenguaje jurídico complejo, sino procuramos que sea un lenguaje accesible, que cualquier persona que las vea inmediatamente pueda ubicar cuáles son los derechos centrales. Y sobre todo el objetivo también, alguien nos decía, oye, pero estas cápsulas pretenden dificultar la deportación en los Estados Unidos. No, tampoco va dirigido a minar el sistema de inmigración norteamericano, pero sí va dirigido a destruir la ignorancia del derecho. Es decir, destruirla, porque muchas veces la incertidumbre, la ignorancia de cuál es tu situación te puede llevar a que injustamente estés firmando una deportación voluntaria cuando tenías derechos que hacer valer. Entonces, ¿Se pisotean los derechos de los migrantes? Así es, mira, la ignorancia de qué gira, qué te protege. Se engaña en tu pues condición. a los migrantes para que firmen documentos. Mira, se hace un silogismo muy sencillo. A ver. Se les dice, mira, tú ingresaste a los Estados Unidos de Norteamérica de manera ilegal, firma aquí tu deportación. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, desde luego se está aprovechando de la ignorancia. Por temor, muchas veces ya las personas aceptan firmar. ¿Y en qué se traduce? En que ya ni siquiera tienes derecho de acudir ante un juez y alegar o que se evalúe cuáles derechos giran en torno a ti, sino que inmediatamente de regreso a México o a tu país de origen. Entonces, ¿qué pretenden las cápsulas? Únicamente que conozcas el derecho, que conozcas consejos prácticos para enfrentar dentro de la ley, a través de las propias instituciones, que se regule y se valore tu situación y en base a eso se determine qué es lo que conforme a derecho te corresponde. ¿En cuánto tiempo dura esta campaña o va a ser permanente, presidente?
La iniciamos el lunes en Ciudad Juárez. Tenemos ya un módulo permanente en el kilómetro 30. Nos apoyó ahí el Instituto Nacional de Migración para que en el mismo punto de revisión que ellos tienen, ahí tenemos instalado un módulo donde vamos a estar entregando volantes, materiales promocionales como aromatizantes para vehículo, cachuchas, etcétera. Y el objetivo básicamente es este punto de encuentro con los migrantes en el kilómetro 30, aprovechar todo el periodo vacacional, pero también aprovechar toda la buena disposición de muchos medios de comunicación para que se difunda, acercarnos a las federaciones y confederaciones de migrantes en las ciudades de los Estados Unidos, para que a través de las redes sociales se comparta, se difunda de la manera más amplia posible y de alguna manera mantener durante este año esta campaña. Creemos que bueno, las políticas de deportación siguen arreciando y entonces sí es pertinente desde luego que los propios migrantes conozcan parte del derecho norteamericano. ¿Cuál? El que les protege, porque también el derecho norteamericano también establece esquemas de protección. Garantías. Sí, claro, ofrece garantías. En algunas ocasiones ofrece hasta más garantías que el derecho migratorio mexicano. La circunstancia aquí es que hay que conocerlos para poder en un momento dado alegar e invocarlo. Sin embargo, bueno, también hay, por lo que nos dices, autoridades estadounidenses que, aprovechando la ignorancia y a lo mejor pues para realizar de manera más, para ellos, más cómoda quizá o más ágil el retorno de un migrante. Estamos hablando de migrantes mexicanos, claro, no estamos hablando de claro, migrantes centroamericanos. Pues realizan esta argucia de, no, fírmale, claro, mira, intimidan. Claro, te digo, bajo ese argumento te dicen, tú ingresaste ilegalmente a los Estados Unidos, por lo tanto firma tu deportación, ¿sí? Y no solamente eso, entraste de manera ilegal y mereces cárcel. Claro, van otras amenazas adjuntas de por medio, sí, ¿no? de mayor Entonces, calibre. el firmar la deportación voluntaria, ¿en qué se traduce? En que ya no va a ser valorada tu situación por un juez y puede ser que tengas ciertos derechos o ciertos beneficios que la ley te otorga. Entonces, producto de esa ignorancia, de esa incertidumbre, de ese temor, de esa zozobra, firmas inmediatamente. ¿Y en qué se traduce para ellos? Se traduce en agilidad en sus procesos, en tener menos gente en los centros de detención migratoria, en deportar de manera inmediata, en no estar congestionando los tribunales o las autoridades administrativas para valorar la situación. Simplemente firmas y te deportan, ¿no? Tú verás, la semana pasada el presidente Trump decía, exhorto a las autoridades de migración a que no sigan tanto formalismo, necesitamos estar deportando de manera rápida. Okay. Entonces, hacia ese esquema va dirigido la cápsula, es guardando su debida proporción. Es como cuando te detiene la autoridad y dice, declárate ya culpable y te voy a hacer una reducción de pena. Cuando ni siquiera fuiste tú, pero el temor y decir, me van a inculpar, me van a sumar más años, si salgo responsable, me van a... Entonces, muchas veces sucede eso. La intimidación, la ignorancia te hace terminar aceptando algo que realmente ni siquiera estás en ese que no estás consciente. Bueno, algo de lo que no estás cabalmente consciente porque no conoces el derecho. No conocemos ni el derecho mexicano, mucho menos el estadounidense. Pasando a otro tema, presidente, ahorita tienes un compromiso, tengo entendido. Sí, ahorita más tarde. Nada más si nos pudieras comentar brevemente en qué condiciones se encuentra el asunto de los ejidatarios de Sacramento. ¿Tuvieron algún enfrentamiento con las autoridades? Algunos fueron detenidos. Visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos les ofrecieron en el lugar levantar ahí algún documento, una queja, que no denuncia, una queja. No lo hicieron, lo realizaron apenas hasta el martes, tengo entendido. Esto fue el viernes. Sábado, domingo, lunes, el martes se presenta. ¿Qué pasa? ¿Cuántos se quejaron? Bueno, mira, se presentaron alrededor de 5 quejas, básicamente correspondientes a las personas que fueron detenidas. Previo a ello, sí comentarte que desde el día del arresto, nosotros nos entrevistamos con cada uno de ellos. Se documentaron las lesiones que portaba cada quien. Se tomó la primera versión de los hechos. Así es, y el día de antier ya se constituyeron en la comisión acompañados de sus abogados para presentar de manera formal las quejas. Las quejas van presentadas en 2 vertientes. Uno, lo que es el hecho en sí del arresto,
el cuestionamiento del uso de la fuerza. Quizá excesiva. Así es, pero eso será materia, desde luego, que hay que valorarlo en el procedimiento. Claro. Y adicionalmente, otro tema de reclamo es el incumplimiento que están atribuyendo al gobierno del Estado, porque señalan que ya existía un acuerdo previo con la autoridad donde se había determinado actualizar un censo, porque este censo ya existe prácticamente desde que existe la caseta, actualizar el censo para constatar quién efectivamente es vecino, circunvecino no nomás de la caseta, sino hasta 100 kilómetros, hasta Ojo Laguna, y establecer en base a eso un parámetro partiendo de la tasa cero, a ir generando una tasa preferencial dependiendo de la distancia de la caseta. Entonces, reclaman ellos que ya existía un acuerdo, que este censo nunca se levantó en su totalidad y que el acuerdo era de que no iba a ser obstruida esa brecha hasta en tanto no se terminara el proceso del censar. Y que este censo no se terminó y el gobierno de Estado se adelanta y obstaculiza la brecha. Entonces, bueno, será materia, desde luego, que hay de análisis, indudablemente. Entonces, bueno, aquí el elemento más que de derechos humanos, que obviamente sí tendrán ustedes que hay que resolver, pues a lo mejor trae otros ingredientes que no son de competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ya es un ingrediente quizás hasta de orden social, político, entre quienes se quejan, porque ya entraron otros actores a esta disputa. Bueno, por lo pronto tienes ya unas quejas levantadas. Me imagino que ya citaron a alguna autoridad estatal para que atienda esta circunstancia. ¿Tú cómo percibes esta circunstancia? ¿Fueron visitadores de derechos humanos? ¿Qué te dijeron? ¿Si hubo un uso excesivo de la fuerza? ¿Se les pasó un poquito la mano? ¿O también los ejidatarios? Bueno, mira, de la auscultación que se hizo en las personas horas después de la detención, encontramos algunos hematomas, algunas lesiones, desde luego que encuadrarían lesiones leves, que tardarían en sanar menos de 15 días en primera instancia. Y bueno, ya habría que analizar más a fondo, hay que apoyarnos también en material audiovisual que algunos medios de comunicación recabaron, que se encontraban presentes, y desde luego hay que recabar testimonios, hay que recabar el informe de la autoridad para en base a eso hacer una evaluación y poder determinar si se respetaron los principios que se señalan. La ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública señala una serie de principios sobre el uso de la fuerza. Hay algunos protocolos ya establecidos en el ámbito estatal, pero también en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Entonces hay que hacer todo ese contexto de evaluación para determinar con claridad qué realmente sucedió, de valorar desde luego también la actuación de la autoridad, pero también tener presente también la actuación y la reacción de los ejidatarios, de las personas que fueron arrestadas. Sí, porque bueno, también hay que tener en cuenta que se tiene que guardar el Estado de Derecho, el orden público. Así es, tiene que valorarse desde luego todos los aspectos tienen que ser valorados frente a ese evento, y desde luego también, con dependencia de la valoración del evento en lo particular, hay que revisar también el fondo, ¿no? Es decir, las reclamaciones que están planteando los vecinos, de la circunvecinos a la caseta, y desde luego las razones que señalan frente a esta manifestación de incumplimiento de un acuerdo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta circunstancia última de la que estamos comentando. Te deseamos mucho éxito con esta campaña para los migrantes, y que bueno, pues ya también el que hablemos después de los migrantes centroamericanos creo que será también tema, porque pues es una realidad que nos es inherente. Ya claro. Hemos visto que ya no se les permite pernoctar o mantenerse debajo de un puente que está sobre la avenida Pacheco, de la Carlos Pacheco, y ahora los vemos en toda la ciudad. Entonces, también esa es otra problemática, porque pues ya no hay donde ellos lleguen. No es que tengamos que tenerles un lugar, pero también hay que ir solucionando los fenómenos sociales. Sí, tienes que darle atención a los fenómenos sociales, siempre dentro de la ley y a través de las instituciones, indudablemente, ¿no? Y si me lo permites, porque la había omitido, y para nuestro auditorio, las cápsulas pueden acceder a ellas ingresando al micrositio
migrantes.cndh.org.mx. Migrantes.cndh.org.mx. Okay. Ahí están cada una de ellas y ahí pueden acceder, pueden ingresarse a través de un teléfono móvil, a través de cualquier dispositivo con internet. Así es. Pues muchísimas gracias a José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos hayas acompañado. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos también que, a ver si nos puedes compartir más adelante, a lo mejor, no solamente los avances del tema de Sacramento, sino también de la campaña migrante, en qué lo vemos, si es que se puede palpar, porque para medir qué tan exitosa fue esta campaña. Que nos compartas la información. Fíjate que nosotros tenemos mucha fe en que va a ser un éxito, porque la información la estamos presentando en video. Son cápsulas que no se extienden en el tiempo, son perfectamente transitables a través de las redes sociales, y creo que los migrantes o los familiares, o quien tiene un familiar migrante y que se entera de estas, inmediatamente estará comunicando o compartiéndolas. Entonces yo creo que sí va a ser una garantía importante de que van a tener una difusión, y además es un material novedoso, es decir, información escrita sobre los derechos, sobre qué se ha de hacer, hacia dónde recurrir, ya la hay. Pero en esta modalidad tan completa, a través de la cápsula, creo que es novedosa, y eso de alguna manera nos puede permitir una garantía. Breve, atractiva, dinámica en sus diferentes cápsulas. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias Lalo, y un cordial saludo al auditorio. Muchísimas gracias a usted que nos vio, nos escuchó, también a la gente que nos estuvo comentando durante la transmisión en vivo. Muchas gracias por participar. Gracias sobre todo a aquellas personas que pues más adelante verán esta transmisión en el transcurso del día, en próximos días. Replíquela, si esta información le resulta de alguna manera interesante, compártala. Le invito a que se quede con nosotros en omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio, pues lo invito a que se quede con nosotros. También síganos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, como Omnia Noticias, en imágenes Omnia es en Instagram, como nos puede seguir. Le deseo que tenga un excelente jueves. Hoy es 12 de julio de 2018. Pase un excelente día.